Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos con el corazón en vilo. ¿Están listos para sumergirse en el mundo de la especulación, los rumores y, quizás, una verdad sorprendente? Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las series turcas, dos estrellas que han conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su química, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el tema que nos trae aquí es uno que ha encendido las redes sociales y los foros de fans. ¿Se casaron en secreto? Y más intrigante aún, compartieron el mismo anillo. Sí, han oído bien, el mismo anillo. Prepárense porque vamos a analizar todas las pistas, los detalles y las teorías que circulan. Y antes de que se sumerjan conmigo en esta aventura de investigación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, moda, cultura y mucho más. Hagamos que esta comunidad crezca. ¿Demet Özdemir y Can Yaman les suenan? Claro que sí. Protagonistas de Erkenci, esa serie que nos hizo suspirar, reír y soñar despiertos con su historia de amor entre Sanem y Can. Desde que esa serie se emitió, la química entre ellos era innegable, y los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Si bien ambos han tenido sus propias vidas sentimentales y proyectos, el vínculo que se percibía en pantalla, y en las pocas apariciones públicas que compartieron, siempre generó una fascinación especial entre los fans. Y es que, seamos honestos, cuando dos personas irradian tanta energía y conexión, es difícil no imaginarlas juntas. Ahora, ¿por qué este revuelo sobre un anillo y una boda secreta? Pues bien, la chispa se encendió con unas recientes publicaciones y apariciones de ambos. Demet hace poco compartió unas imágenes donde se le veía luciendo un anillo bastante particular. No era un anillo cualquiera, era un diseño delicado, elegante, y lo más llamativo, muy similar al que se rumoreaba que Can Yaman había usado en ocasiones anteriores. Los fanáticos más observadores, los detectives de las redes sociales, hicieron su trabajo y empezaron a comparar las fotos lado a lado. Y la verdad es que la similitud es asombrosa. Tenemos un anillo con una banda fina, a menudo adornado con pequeñas piedras o un diseño que parece ser un solitario discreto, pero con un toque distintivo. La cuestión ¿es una coincidencia de moda, o hay algo más profundo detrás? Los teóricos de la conspiración, o mejor dicho, los románticos empedernidos, rápidamente saltaron a la conclusión, se casaron en secreto y ese es su anillo de compromiso o de bodas compartido. La idea de una pareja que tras la intensidad de un proyecto juntos, decide sellar su amor de forma íntima y discreta, sin el alboroto mediático, es algo que muchas parejas, famosas o no, eligen. En un mundo donde la vida privada de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, un gesto así de privado podría ser visto como un acto de valentía o, simplemente, de querer proteger su relación del ojo público. Pero vamos a poner un poco de contexto. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico, ha tenido un ascenso meteórico en su carrera, tanto en Turquía como internacionalmente. Ha estado involucrado en otros proyectos, otras relaciones, y Demet Özdemir también ha seguido su propio camino profesional, con éxitos y amores que han capturado la atención de la prensa. Sin embargo, la sombra de Erkenci y la pareja Can/Demet nunca se ha disipado del todo para muchos fans. Siempre hay una parte del público que anhela revivir esa magia, que desea que esa química en pantalla se traduzca en una historia real y duradera. Entonces, ¿qué significaría que compartan el mismo anillo? Una posibilidad es que sea un anillo de compromiso o de bodas que han decidido adquirir juntos, como un símbolo de su unión. No es tan común como tener anillos separados, pero tampoco es algo que no haya ocurrido en la historia. Podría ser un diseño que ambos eligieron, un detalle que solo ellos entienden, un secreto compartido que se manifiesta en esa joya. Imaginen la escena, una velada romántica, un intercambio de votos en privado, y luego, ese anillo deslizado en el dedo como un pacto silencioso. Otra interpretación, quizás un poco más romántica, es que el anillo tenga un significado simbólico más allá de una simple alianza. Tal vez fue un regalo especial de uno para el otro, un objeto que representa un momento crucial en su relación, o incluso un objeto heredado que ambos comparten. Las joyas, después de todo, suelen tener historias detrás, cargas emocionales y significados personales que van mucho más allá de su valor material. Ahora, ¿qué pruebas concretas tenemos? Principalmente las comparaciones visuales de las fotografías.
Los seguidores más de K2 han hecho montajes, han ampliado imágenes, han comparado ángulos y luces. Y sí, la similitud es realmente notable. Si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza que sea idéntico, la probabilidad de que sean dos anillos completamente diferentes pero con un diseño tan parecido es, francamente, baja. A esto se suman los rumores persistentes, las menciones sutiles en entrevistas o comentarios de personas cercanas que podrían haber sido malinterpretados o quizás intencionalmente velados. También hay que considerar la estrategia de marketing, o la falta de ella. Si realmente se hubieran casado y ese fuera un anillo de compromiso visible, no sería algo que sus equipos de relaciones públicas querrían capitalizar. O por el contrario, si quieren mantenerlo en secreto, ¿no sería un anillo lo suficientemente discreto y personal como para evitar la atención masiva? Aquí es donde entra la especulación. Podrían estar jugando un juego o simplemente viviendo su vida de la manera que mejor les parezca. El anillo en sí parece ser un diseño moderno, quizás de oro blanco o platino, con una o varias piedras preciosas pequeñas pero brillantes. No es un anillo ostentoso, sino más bien elegante y minimalista, lo que podría encajar con una pareja que prefiere la discreción o que tiene un gusto refinado y sobrio. Y si lo comparten, si es un anillo para ambos, esto abre un abanico de posibilidades sobre la naturaleza de su relación. Podría ser un símbolo de igualdad, de unidad, de que ambos están en el mismo equipo, compartiendo el mismo camino. Piensen en la posibilidad de que después de haber interpretado a una pareja tan icónica, hayan sentido una conexión que trascendió la pantalla y decidieron explorarla en la vida real. Y en lugar de gritarlo a los cuatro vientos, optaron por un gesto íntimo, un secreto compartido entre ellos y quizás unos pocos elegidos. Este anillo podría ser la manifestación tangible de ese secreto. Por supuesto, debemos mantener una dosis de escepticismo. En el mundo del entretenimiento, los rumores son el pan de cada día. A veces las apariencias engañan, las coincidencias existen, y lo que parece obvio puede ser simplemente una construcción mediática. Sin embargo, cuando múltiples pistas apuntan en la misma dirección, la curiosidad se vuelve casi irresistible. Los fans están divididos. Algunos ven esto como la confirmación de sus esperanzas y sueños románticos, celebrando la posibilidad de que Khan y Demet hayan encontrado la felicidad juntos. Otros son más cautelosos, recordando que no hay declaraciones oficiales y que la interpretación de las imágenes puede ser subjetiva. Pero lo que sí es innegable es la pasión y el compromiso que muchos de sus seguidores tienen con su historia, y este misterio del anillo solo ha avivado esa llama. Podría ser que simplemente se trate de una tendencia de moda. Que el diseño de anillos minimalistas y discretos esté en boga y ambos hayan optado por algo similar. Es una posibilidad, pero la similitud exacta en un diseño que, a pesar de ser simple, tiene sus particularidades, hace que esta explicación sea menos convincente para muchos. ¿Y si realmente se casaron en secreto, qué implicaría eso para sus carreras? ¿Cambiaría algo la percepción del público sobre ellos? Es difícil decirlo. Muchos actores exitosos mantienen sus relaciones en privado, y la calidad de su trabajo es lo que finalmente importa. Pero para los fans que los siguen desde Erkencikus, sería como cerrar un círculo, ver que la magia de la serie se ha transformado en una realidad. Lo fascinante de este caso es cómo un simple objeto, un anillo, puede generar tantas teorías, tanta especulación y tanta emoción. Es un recordatorio de cuánto nos conectamos con las historias de amor, especialmente cuando provienen de personas que admiramos por su talento y su carisma. El anillo se convierte en un símbolo, un amuleto, un centro de atención para una narrativa que muchos desearían que fuera cierta. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿se casaron en secreto y compartieron el mismo anillo? La evidencia visual es fuerte, las coincidencias son notables y los rumores persisten. Si tuviera que inclinarme por una respuesta basada en la información disponible y la intuición, diría que hay una alta probabilidad de que algo significativo esté ocurriendo entre Can Yaman y Demet Özdemir. El anillo podría ser el pilar de ese secreto. Pero como siempre en estos casos, la verdad última solo la saben ellos. Y quizás, solo quizás, ese es el encanto de todo esto. El misterio, la expectativa, la posibilidad de que el amor verdadero haya florecido en la vida real, de una manera discreta y especial. Lo que sí podemos asegurar es que la atención que esto genera demuestra el impacto que ambos tienen en sus admiradores y en la industria. En resumen, hemos explorado la fascinación que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkencikus.
Hemos profundizado en los rumores de una boda secreta y lo más intrigante, la teoría de que comparten el mismo anillo. Hemos analizado las pistas visuales, las especulaciones de los fans y las posibles interpretaciones de este misterio. Aunque no tenemos una confirmación oficial, la similitud de los anillos y la persistencia de los rumores nos invitan a creer que algo especial podría estar sucediendo. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulación y misterio tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en secreto? ¿Qué les parece la idea del anillo compartido? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que me anima un montón, compartirlo con sus amigos que también sean fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.